Muy buenas noches, amados hermanos. Nuevamente expresamos nuestro agradecimiento por acompañarnos en estos estudios que realizamos los días miércoles. Hoy vamos a tratar el Salmo 7. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tu presencia. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, poderoso Dios. Señor, tú eres el creador de cielos y tierra. Tú eres nuestro castillo, tú eres nuestra fortaleza. Tú eres el que levantas nuestra cabeza. Tú, Señor, nos cuidas, nos proteges y siempre quieres lo mejor para nosotros. Te damos gracias, Señor, por cada una de las cosas, de las situaciones por las cuales pasamos y que todo ello nos induce, pues, a cambiar de actitud, a meditar, a buscarte, a también ser fortalecidos en nuestra fe. Señor, también te damos gracias por los tiempos de refrigerio que tenemos, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos y siempre te pedimos, Señor, que nuestro corazón esté inclinado a buscar tu rostro, tu dirección en todo momento. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, Señor. En el nombre de Jesús oramos porque nos guíes en toda la meditación de esta noche. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a empezar la meditación de hoy leyendo pues el Salmo 7. Este Salmo 7 fue escrito por David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Eso nos dice en la introducción del Salmo 7. Y este dato es también que lo vamos a considerar en la meditación de hoy. Vamos a leerlo. Está el Salmo 7, los versos del 1 al 17. Y la escritura nos dice: Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me salve. Jehová, Dios mío, yo sé, Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persigue el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Selah. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armando tiene ya su arco, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré el nombre de Jehová el Altísimo. Amén. Bien, hay un refrán en inglés que dice:
Palos y piedras rompen los huesos, pero las palabras no pueden dañar. Y realmente, pues, este dicho es nada cierto, ¿no? Realmente esa expresión es una gran mentira. Es cierto que las palabras no pueden lastimar físicamente, pero pueden causar un tremendo dolor espiritual. Esa es la experiencia de David, una experiencia que lo inspiró pues a componer este salmo. La experiencia de esas palabras que formularon contra él dio lugar pues a la elaboración de este Salmo 7. Las palabras de Cus, hijo de Benjamín, dice, ¿no?, en el encabezamiento del Salmo. No sabemos nada absolutamente sobre este hombre Cus. Algunos historiadores, algunos teólogos especulan que Cus es el seudónimo de Saúl, hijo de Cis, el gran enemigo de David. Pero el Targum, o sea, la traducción del Antiguo Testamento al idioma arameo, afirma esto. Sin embargo, aunque es cierto que David era hijo de la tribu de Benjamín y que fue un hombre que persiguió a David, es difícil realmente creer que David haya usado ese seudónimo para referirse a Saúl. Bueno, lo cierto es que quienquiera que haya sido, lo que está claro es que Cus habló mal de David. No sabemos exactamente qué dijo, el Salmo no lo expresa, ¿no? Pero obviamente por lo que leemos fueron palabras que dolieron muchísimo a David. Quizás fueron palabras acusadoras, palabras de menosprecio o palabras de burla. Exactamente no lo sabemos. Siendo la característica de David, pues, un poeta y al mismo tiempo un músico, David, pues, era un hombre sensible y por ende, pues, o se sobreentiende que estas palabras que pronunciaron sus enemigos o este hombre Cus, evidentemente dañaron muchísimo o afectaron muchísimo a David. Estas palabras, pues, en vez de ocasionar molestia o deprimirse, David hizo algo muy bueno. Alzó la mirada a Dios y compuso este salmo, ¿no?, y puso su confianza en Él. Y esta es la mayor estrategia que podemos usar ante las palabras hirientes que podamos recibir. Vamos a ver algunos detalles de la manera en que David reaccionó a las palabras de Cus. De eso nos va a permitir tener una apreciación sobre cómo debemos reaccionar o qué cosas debemos tomar en cuenta cuando vivamos una situación así. Lo primero que hizo David fue que él evaluó su vida. Recibió esas palabras de maldición o esas palabras hirientes a su vida. ¿Y qué hizo David? Antes de contestar, él simplemente analizó o evaluó su vida. Eso lo podemos ver en los versos del 3 al 5. ¿No? Lo primero que David hizo, pues, ante las críticas y las acusaciones
de Cus fue el mirarse a sí mismo para ver si las palabras dirigidas en su contra eran válidas o no. De ser válidas, lo que David tendría que hacer sería pues agachar la cabeza y de repente darle la razón a Cus. Una cosa tenemos que tomar siempre en cuenta. A nadie le gusta pensar que está mal y que sus enemigos tienen la razón, sobre todo cuando hablan mal de uno, ¿no? Sin embargo, nosotros debemos examinar con honestidad la posibilidad de que efectivamente nuestros enemigos tengan razón de criticarnos. Ahora bien, en este caso, ¿cuáles fueron las acusaciones de Cus? Podemos notar dos de ellas, ¿no?, leyendo el Salmo. Primero, que David había cometido iniquidad. Eso lo dice en el verso 3. Y en el verso 4, que David había actuado mal contra alguien que estaba en paz, ¿no? Entonces, al enfrentar estas acusaciones de Cus, David examinó su propia conciencia y pudo reconocer ante Dios de que esas acusaciones eran falsas. Es más, David era consciente de que en verdad su comportamiento había sido totalmente al revés de lo que lo acusaba. Eso lo podemos leer en el verso 4, la segunda parte. No solamente él no había cometido maldad, sino que en sus palabras él dice que había libertado al que sin causa era su enemigo. David entonces estaba totalmente seguro de no haber cometido acto indebido. Al mismo tiempo, él expresó su disposición a ser severamente castigado si se hallara pues algún mal que él podría haber realizado. Esto nos lleva a una reflexión, no una aplicación práctica a nuestra vida. ¿Cómo realmente nosotros reaccionamos cuando las personas nos acusan de algo? ¿Qué actitud tomamos? ¿No? Nos damos tiempo tal vez para evaluar nuestra situación, contemplar la posibilidad de lo que nos están acusando, sea cierto, sea válido o no. Esa es una actitud que verdaderamente debemos ponerla en práctica, ¿no? Es importante hacer esta meditación, esta reflexión, esta revisión en nuestra vida para no reaccionar en la carne. ¿Qué hizo entonces David ante esta situación? Encomendó su causa a Dios. Y eso está en los versos del 6 al 11. En el caso de David, sabiendo pues que era inocente, él encomendó su causa a Dios. No se propuso hacer justicia él mismo o defenderse de sus enemigos. En lugar de hacer ello, él pidió a Dios que interviniera en este asunto. Y su petición se debe pues al reconocimiento de que Dios
es justo. Aquí hay varios puntos que debemos comentar. En primer lugar, David le pide a Dios que juzgue a sus enemigos. Le dice, levántate, oh de Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta a favor mío el juicio que mandaste. Esta expresión o el verbo levántate significa actúa. Lo que David solicita es que la ira de Dios se manifieste contra la furia de sus angustiadores. David había experimentado la ira de sus enemigos. Ahora pide que ellos experimenten la ira de Dios. Al pedir justicia, David estaba apelando a una promesa de Dios. Por eso termina el verso 6 diciendo, despierta a favor mío el juicio que mandaste. No está claro si David se refiere en términos generales a las promesas hechas en la ley, eh, en la ley de Dios, ¿no? No está claro de que él apeló a las promesas hechas en la ley de Dios acerca del castigo que vendrían sobre los malos, o si está refiriéndose a una promesa específica que Dios le había dado a él acerca del castigo que caería sobre Saúl o otro enemigo de David. Esto nos hace meditar entonces que aunque no tengamos nosotros una promesa personal, podemos descansar sobre las promesas generales que Dios ha dado en su palabra, de que Él ve toda la maldad que hace el mundo y que Él intervendrá, que Él lo castigará en su debido tiempo. Hay algo también adicional que debemos notar. David no está pidiendo venganza. David lo que está pidiendo es justicia. Hay una gran diferencia entre las dos cosas. Venganza tiene un elemento personal de reparación por el daño causado por la mala acción de otro. Al pedir venganza, lo que estamos pidiendo es la satisfacción de ver el sufrimiento de otro en consecuencia del daño que nos ha hecho. En cambio, justicia tiene que ver con la aplicación de la ley, sin haber un interés personal de ello. Por eso, el pedido de David es, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Lo que el salmista desea no es venganza personal, sino que el reino de Dios se manifieste en la tierra, acabando con la injusticia de los malvados y estableciendo la rectitud de los justos. Ahora, esta petición que lo hace encomendando a Dios, ¿por qué lo hace? Porque David reconoce que Dios es un juez justo. Al solicitar la ayuda de Dios, David apela a la justicia de Dios. No solo es juez Dios, sino que es un juez justo, ¿no? Lo dice el verso 9 y el verso 11. ¿Cuán importante realmente es reconocer esto? Que Dios es un Dios justo.
Por un lado, siendo juez justo, no podemos pedir a Dios que haga algo injusto a nuestro favor. Tampoco podemos pedir que Él nos defienda cuando nosotros estamos haciendo mal. Porque Dios es un Dios justo, ¿verdad? Ok. Por eso David no solamente apela a su integridad, dice, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad, ¿no? En el verso 8, sino que está dispuesto a que Dios mismo evalúe su corazón. David estaba seguro de lo que él estaba haciendo en su evaluación. Fue de acuerdo pues con el proceder de una persona que está viviendo las escrituras. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta situación? Antes de orar, antes de que le podamos pedir algo a Dios, tenemos que evaluar nuestras propias vidas y meditar si estamos viviendo correctamente o lo que estamos pidiendo a Dios es correcto. Nuestras vidas y nuestras peticiones tienen que conformarse pues a la justicia de Dios. Muchas veces nuestras oraciones están dirigidas, ¿no? En contra de lo que dice las Escrituras, basados en nuestros sentimientos o en nuestras emociones. Y por otro lado también nuestra vida pues tiene que guardar relación con lo que estamos pidiendo, ¿verdad? O sea, nuestras vidas y nuestras peticiones tienen que ser conforme a la justicia de Dios. Por otro lado, siendo un Dios justo, podemos pedir justicia a favor nuestro y pedir con confianza, sabiendo que el carácter de Dios lo llevará a cumplir esa petición. Siendo justo, Dios hará justicia tarde o temprano. Lo que tenemos que hacer simplemente es confiar en Él y esperar su tiempo y su manera de hacer justicia. David no solamente expresa que Dios es un Dios justo, sino que también reconoce que Dios es juez de toda la tierra. Al pensar en la justicia de Dios, David se anima considerando que Dios es juez de toda la tierra. Él juzgará a los pueblos, dice. Él tiene autoridad sobre todo el mundo y Él tiene autoridad sobre los impíos. Entonces, en esta parte en la cual pues David confía en el Señor, podemos concluir de que David estaba siendo pues atacado injustamente y lo que decide hacer es dejar las cosas en las manos de Dios y confiar plenamente en la justicia de Dios. Por eso exclama, mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Bueno, David pone su confianza en Dios y también él consideró el fin de los malvados. Habiendo afirmado, pues, que Dios está airado contra el impío todos los días, David se pone a considerar el fin que les espera a las personas
como Cus, ¿no? Quienes levantan acusaciones falsas contra los hijos de Dios o que son culpables de otros actos de injusticia. Al meditar sobre este tema, David llega a dos conclusiones. Lo primero es que el malvado cosechará lo que sembró. David reconoce que el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pero al expresar esto, eso no es el fin del asunto, porque tarde o temprano el pecado rebrota sobre el pecador. Dios ha establecido pues un principio en la vida y el principio es de que lo que sembramos, eso cosechamos. David usa el ejemplo de una persona que cava un hueco en la tierra solo para que él pueda caer él mismo. Ese hueco podría representar de repente una trampa. Si Cus en alguna manera pues le tendió una trampa a David, él mismo caería en esa trampa. El principio es, ¿no? Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. El pecado rebrota al pecador. Y esa es la justicia que Dios hace. Para ilustrarlo mejor o para comprenderlo mejor, podríamos ver el caso de Amán, ¿no? Amán, él edificó todo un mueble para ahorcar a Mardoqueo, ¿no? Y sin embargo, él cayó, él fue ahorcado en lo que él mismo elaboró, ¿no? Lo que él mismo preparó, y eso está en el libro de Esdras. Perdón, de Esther, en el libro de Esther. Otra de las cosas que consideró David en este salmo es que el malvado será juzgado por Dios. Además del peligro de cosechar lo que sembró, el malvado enfrenta el peligro del juicio de Dios. Y ese es un peligro mucho más serio. La figura de David que usa es que Dios es un Dios fuerte, ¿no? Tomado de repente, o sea, esa figura que David utiliza es tomado pues de una batalla. Si el pecador no se arrepiente, Dios preparará armas de guerra para usarlas en su contra. Y estas armas incluyen pues la espada, el arco y las saetas. Debemos notar el énfasis de esta preparación porque dice que Dios afilará su espada de juicio, ha armado su arco de juicio, ha labrado las saetas ardientes. Todo esto tiene que ver con una figura de una batalla, ¿no? O sea, vemos que la espada ha sido afilada, el arco ha sido preparado, el arco del juicio, y también labrado las saetas, o sea, las flechas. Aunque este cuadro es muy amenazador, hay una esperanza en ello. Las armas de juicio y castigo están listas y han sido preparadas, pero aún no han sido usadas. Si el impío se arrepiente, el castigo de Dios no caerá sobre ellos. Tremendo lo que nos enseña David en este salmo. Como conclusión,
David expresa en el verso 17, ¿no? Que o da a entender que el impío tiene bastante razón por preocuparse, pero David, más bien que simboliza a todos los hijos de Dios, podemos estar tranquilos, confiando en Dios y en su protección. Por eso él afirma al final del Salmo una nota de alegría y una nota de confianza. Él termina el Salmo diciendo: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo, confiando plenamente en nuestro Dios. ¿Cómo reaccionamos nosotros, mis queridos hermanos, cuando recibimos esas palabras de menosprecio, esas palabras de humillación, esas palabras que también hablan sobre cosas que nosotros no hemos hecho? David nos enseña que debemos presentar esas cosas al Señor, confiando plenamente en Él, que Él va a actuar, porque Él es un Dios justo. No reaccionemos pidiendo venganza, sino pidemos la intervención de Dios, porque Dios es un Dios justo. Él es el que va a juzgar a toda la tierra también. Él va a juzgar la actitud de los impíos. Desde ya, David en forma metafórica expresa todo como Dios viene preparando para eso. Pero el impío, mi querido hermano, todavía tiene la oportunidad de arrepentirse y confiar en la gracia y en la misericordia de Dios. Demos gracias a Dios porque tenemos un Dios justo, un Dios que también ve nuestro actuar, nuestra vida, y que Él intervendrá en favor de nosotros. Por eso es muy importante, mi querido hermano, de que nuestra vida, pues tratemos en lo posible, no luchemos continuamente en que todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos, todo nuestro actuar sea conforme a la palabra de Dios. Confiemos siempre en la gracia y en la misericordia de Dios también. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos instruyes. Gracias, Señor, porque aprendemos cada vez más. Gracias porque hoy aprendemos que cuando somos vituperados injustamente, cuando de repente levantan falso testimonio contra nuestra, debemos confiar plenamente en tu intervención. Tú eres un Dios, tú eres un juez justo, Señor. Gracias, Padre Santo, te alabamos y te bendecimos y te pedimos, Señor, que todo lo que hemos conversado, que hemos meditado en esta noche, pues nos invite a cambiar de actitud para gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, mi querido hermano, reiteramos nuestra invitación pues a que puedan asistir a nuestros cultos presenciales los domingos a las 9 y a las 11 de la mañana. Dios los bendiga.